Dios me ha escuchado. ¿A cuánto Dios le ha escuchado el clamor? Amén. Porque es así. Dios, dice la palabra, que Dios inclina su oído para escuchar nuestra voz. Así que cuando nosotros estamos en su presencia, en su casa, o allí en tu casa estás buscando de su presencia, lo más importante, ¿sabes? Hoy estaba pensando esto, que cuando nosotros abrimos nuestra boca, Dios le dice a todos sus ángeles: cállense, porque mi hijo o mi hija que está allí en la tierra está queriendo alabarme, está pidiéndome algo, está buscando mi presencia. Y manda a callar a todos sus ángeles que le adoran todo el tiempo. Así que mire qué maravilloso que Dios escuche nuestra voz. Es tremendo, una honra tremenda que tenemos nosotros, amén. Así que cómo no adorarle, cómo no bendecirle, aún con luchas, con pruebas, con situaciones difíciles, amén. Así que le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para adorarle y para bendecirle juntos. ¿Sabe qué importancia? Gracias, chicos. ¿Sabe qué importante? Vos te podés quedar si querés, Juancito. O no sé si hay ángeles por ahí tocando los violines. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Amén. Tenemos en este tiempo, en este año, Dios nos ha dado una palabra que nuestro pastor compartió con nosotros. Y es Isaías 54 lo que estaba compartiendo la pastora. Quiero que volvamos a ese pasaje, a esa palabra, porque hay tanto para ahondar y tantas cosas que Dios quiere decirnos. Mire, si hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, es que podamos aprender que con Él verdaderamente lo tenemos todo. Diga conmigo, con Dios verdaderamente lo tengo todo. Y tengo que aprender a vivir esa verdad. Tengo que aprender a vivirla, porque nos olvidamos y andamos como esclavos y andamos como pidiendo limosnas, ¿no? De amor, de no sé qué cosa que nos falte. Y cuando decimos que Dios lo tenemos todo, es así, pero a veces se nos olvida. Entonces Dios nos envía su palabra para darnos un choque eléctrico al espíritu, para que el espíritu se avive, para que el alma se aquiete, para que los pensamientos se serenen y que puedas volver a recordar la palabra que ya nos ha dado. Dios siempre nos va a dar palabra para que nosotros nos levantemos, para que nosotros nos prestemos atención a lo que viene. Siempre nos va a advertir, siempre nos va a decir lo que va a venir, porque Dios es nuestro papá. Y los papás a sus hijos les advierten, le dicen lo que ha de venir. Por eso hay que estar atentos para escuchar la palabra. La palabra no es poca cosa. Dice que la palabra es nuestra vida. ¿Qué es la palabra? Es nuestra vida. Átalas en tu cuello, ponla sobre tu frente, ponla en los postes. Así le enseñaba Dios a su pueblo Israel. Y nos enseña a nosotros. Hoy su palabra dice que la tenemos escrita ¿dónde? En la tabla de nuestro corazón. Pero la tenemos escrita cuando la leemos, cuando nos informamos, cuando vamos a buscar en su palabra y nos damos cuenta de cosas. Entonces de esa manera se va metiendo la palabra y va siendo grabada en el corazón. Pablo dice: acuérdate, ¿no?, que el corazón es como un depósito y que allí tiene que estar guardado lo más valioso, su palabra. En el corazón muchas veces guardamos a personas, guardamos a cosas, guardamos cosas que nos interesan, cosas que son valiosas para nosotros. Pero Dios nos dice en su palabra que es bueno que nosotros guardemos en nuestra palabra en nuestro corazón, su palabra, porque es la vida para nosotros. Amén. Así que
Alegrate en esta noche. Mirá el que está al lado tuyo, que está medio dormido, decile, despertate, alegrate. Es una noche para ser bendecido, es una noche para escuchar palabra de Dios, es una noche para cambiar todas las cosas que estaban mal en tu vida, ¿no? Isaías 54. A ver, vamos a poner allí ahí está. Isaías 54 es una orden de Dios para la iglesia. Isaías 54 es algo que Dios tira como una flecha a nuestros corazones. Y la palabra dice, Dios nos dice, regocíjate. Regocíjate. ¿Qué es regocijarse? Es estar más que alegre, es estar con el gozo de la salvación, es estar con esa alegría, con esa bendición. Pero es no simplemente de afuera, sino desde adentro. Regocíjate, dice el Señor, y es una orden de Dios para nosotros. Para salir de la tristeza, para salir de la angustia, para salir de ese lugarcito estrecho en el que estamos, para salir de nuestros infiernos, para salir de nuestras cárceles espirituales. Regocíjate es una flecha que Dios lanza sobre nosotros y nos dice, ay, iglesia, regocíjate porque te estás olvidando que tenés promesas, te estás olvidando, te estás durmiendo en la corriente de este mundo, te está llevando para la oscuridad. Y yo ya te saqué de esa oscuridad. Vení para acá, vení para la luz, acércate, regocijate. No te acuerdes de lo pasado, dice la palabra. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. ¿Es así o no? Y decirle que está en lo tuyo, y pronto vas a conocer la cosa nueva que Dios va a hacer conmigo. Vamos, tú pronto vas a conocer la cosa nueva que Dios va a hacer conmigo. Dios va a hacer algo poderoso con tu vida. Dios lo va a hacer. Y ese regocíjate es una orden. Tenemos orden de parte de Dios en este tiempo de salir de nuestro adormecimiento, de salir de nuestras tristezas. Dios nos está marcando una nueva temporada. Decí conmigo, una nueva temporada empezó. Hoy empezamos el mes de octubre, y el mes de octubre yo cada día, cada término del mes, cada 30 de cada mes le digo, Señor, gracias por todos los días de este mes. Me bendijiste, estuviste conmigo. Gracias porque en esas pruebas, Señor, me tomaste de tu mano. Gracias porque me pusiste sobre tus hombros. Gracias, Señor, bendigo tu nombre y te exalto. Y hoy le decía junto con mi esposo, Señor, gracias por este mes de octubre, este primer mes de octubre. Yo declaro que todo este mes va a ser un mes de bendición, un mes de gloria, un mes donde tus promesas se van a cumplir, un mes donde voy a reconocer una vez más el Dios que tengo, grande y poderoso. No dejes de adorarle a Dios, ni cuando termina el mes, ni cuando empieza el mes. Si querés una vida de victoria. Y Dios nos está marcando una nueva temporada. Qué bueno, ¿no? ¿A cuánto le gusta el invierno? 1. A 1 le gusta. 2, 3. Flavia, ¿también te gusta el invierno? Claro, porque la agarras ahí a Sergio, ¿no? Comemos torta frita, comemos locro, ¿no? Claro, por la comida está bien. Pero el invierno, ¿sí? Los árboles se salen, se les caen las hojas, los pajaritos revolotean, pero muy esporádicamente. No sé, el invierno te metes adentro porque hace frío, ¿no? Te pones abajo de la almohada y abajo de la cobija, o abajo de la cama también, al lado de la estufa, ¿no? Para tener ese calor. Pero el invierno pasa. Y qué maravilloso cuando Dios creó todas las estaciones. Porque eso es vida. Es necesario un tiempo para poder descansar, para poder que la tierra descanse, ¿no? Ustedes lo podemos ver en la palabra, cómo Dios creó nos dio esas leyes, ¿no? Les dio esas leyes a Israel, donde tiene que tener un tiempo la tierra también de descanso, de renuevo, porque si no pasa lo que estamos viviendo en este tiempo.
nuestro planeta se está muriendo. ¿A causa de qué? De nuestra mala administración de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, la palabra, Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. Es bueno tener un tiempo de invierno, un tiempo de otoño, pero a mí me gusta la primavera. ¿Qué querés que te diga? El verano más o menos, porque hace mucho calor, pero la primavera es mi estación favorita, porque en la primavera para mí es el revivir de todo, el revivir. Los árboles empiezan con sus brotes. Hoy pasé por una casa y está unas azaleas así enormes, todas florecidas, qué lindo, con colores, ¿no? Los arbolitos están con sus flores, los pajaritos, y ese es, por ahí dicen que es la estación del amor, La primavera, todo comienza con un pequeño cambio en nuestras vidas y en la naturaleza también. De la misma manera que se renueva o va cambiando las estaciones de esta vida que tenemos, de la misma manera también en nuestra vida se tienen que ir renovando. Hay momentos que estamos tristes, hay momentos que estamos angustiados, hay momentos que estamos más luchados, y podemos decir son momentos de invierno, son momentos en que estamos metidos en esas cárceles espirituales que no podemos salir porque no tenemos la fuerza. Pero viene la palabra de Dios y de repente te hace recordar que ya tenés una palabra y que por esa palabra tenés que salir. Es un renuevo, es un brote. La palabra siempre tiene que estar en nuestros corazones. Entonces, todo comienza con un pequeño cambio. En nuestras vidas, el pequeño cambio es creer. Decí conmigo, creer. Creerle a Dios y querer hacer su voluntad. Con ese pequeño cambio, solamente creerle. Dios no nos pide más que creerle, que le creamos. Pero de verdad, decirle que está lo tuyo, de verdad, creerle de verdad. No de creerle de la boca para afuera, no, de verdad, creerle de verdad y querer. Dios nos está hablando en este tiempo con el regocíjate, aquellos que están sin esperanza, aquellos que están en situaciones difíciles, aquellos que los encontró la vida con momentos en que no esperabas, esos de repentes que decís, uy, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Es que el lenguaje de Dios, el lenguaje del reino de los cielos es así. Cuando Dios nos da una palabra, y yo recuerdo la primera palabra que fue como rema en mi vida, una palabra que me sigue a través de mi camino en el Señor, y la palabra que recibí al principio cuando entré a la iglesia fue Josué 1:9. Esfuérzate y sé muy valiente para cumplir y hacer conforme a todas las palabras que está escrito en este libro de la ley. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo dije, wow, Dios me dijo que me esfuerce, que sea valiente. Y claro, pero ese esfuérzate y sé valiente quiere decir, en realidad, que va a haber situaciones difíciles que enfrentar, que van a requerir esfuerzo de mi parte, que va a haber situaciones en las que voy a pasar y que voy a quizás temblar en algún momento y voy a requerir de valor, de ese valor que Dios me da para pasar esa situación. El cumplir con la palabra o el tratar de cumplir con la palabra va a producir ciertas situaciones difíciles, pero esas situaciones las podemos sobrellevar solamente tomados de la mano del Señor.
Decirle al que está al lado tuyo, si estás en un momento difícil, tomate con todas tus fuerzas de la mano de Dios. No te dejes de tomar de la mano de Dios. Dice la palabra, yo te tomo de tu mano derecha, Israel. Israel somos nosotros. Dios en esta noche nos toma de la mano derecha. Sé conmigo así como símbolo. De la mano derecha, Señor, vos me estás tomando porque soy tu hija, soy tu hijo. Y nos querés llevar a tierra de victoria. Nos querés llevar a bendición, Señor, porque tu palabra así lo dice y lo creemos. Amén. Claro que es así. Pero Dios nos está hablando a los que están sin esperanza, a los que se olvidaron de la palabra, a los que dicen, no, pero eso para mí no es. No, pero yo ya pasé por esa situación y sigo en el mismo lugar. Pero Dios nos da una promesa segura. Es que siempre Dios nos da una promesa. Siempre. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Wow. Este pasaje yo lo tengo marcado 3 veces. Me lo predicó Dios a mí. Hubo un tiempo, yo no sé si ustedes saben, yo no tuve la posibilidad de ser mamá natural, no tengo hijos. En el comienzo de estar en el ministerio aquí, me dio un dolor en medio de un encuentro y me dio un dolor en el vientre. Bueno, fuerte, tuve que ir al médico el día lunes y ahí me diagnosticaron que tenía primero me dijeron, estás embarazada. Y yo le dije, no doctor, ¿estás embarazada? No doctor, le digo que no. No puede ser, no estoy con nadie. Entonces, dice, bueno, hay que hacer estudios. Me mandaron a hacer estudios y descubrieron que había un pequeño tumor, el cual después de 3 meses de estudios y demás se hizo como una pelota de vóley, ¿sí? Tuve que pasar, nadie me decía con certeza si era cáncer o no era cáncer. Lo único que me decían es un tumor y tenés que pasar por la operación y en ese momento vamos a sacarlo, ese tumor, lo vamos a llevar al laboratorio, lo analizamos y si es malo, limpiamos todo o algo así me habían dicho, y si es bueno, cerramos. La cuestión es que ahí estuvieron las hermanas de la iglesia, estuvo la pastora orando, acompañándome en ese momento difícil, y resulta que ese tumor se había encapsulado. Se había encapsulado y sacaron lo que tenían que sacar y limpiaron todo. Entonces ahí se fue toda esperanza de poder tener un hijo en algún momento de mi vida. Pero Dios es bueno y yo siempre me tomé de esta palabra. Yo decía, Señor, tu palabra dice, no hay estéril. Marina, la palabra de Dios dice, no hay estéril en el pueblo del Señor. Y esa palabra yo la creo. Yo la creo. Es que el Señor nos está diciendo, no hay estéril en tu vida, no hay esterilidad, no hay nada que pueda dañarte, aunque las cosas naturales sean de una manera, pero yo tengo un Dios grande y todopoderoso, que en medio de toda naturaleza puede Dios hacer un milagro especial, un milagro más, sobrenatural, porque así son los milagros, y avergonzar a la ciencia o asombrar a la ciencia. Contra todo diagnóstico. Y por meses después que me casé, tenía esa esperanza y le decía, Señor, vos me vas a dar, Señor, vos lo prometiste, Señor, no hay estéril, Señor. Y fueron momentos, en algunos momentos fueron duros, porque tuve que pasar ese proceso. Aun cuando en mi
aun cuando en juventud yo no deseaba tener hijos. Yo decía, no voy a nunca tener hijos. Entonces tuve que hacerme cargo de lo que dije aquella vez. ¿Fue duro? Claro que sí. Pero Dios estuvo conmigo. Dios está conmigo. Hubo por ahí un momento de dureza donde alguien dijo, claro, usted porque no sabe, porque usted no tiene hijos. Casi despectivamente me lo dijo, ¿no? Y fue un momento que yo estaba pasando por ese proceso. Me contaba la pastora en aquel tiempo, no sé si se acuerdan. Pero fueron dolorosos, claro. Un día le pregunté a la pastora, no hace mucho tiempo, ¿qué es más fácil o qué es más difícil, mejor dicho? ¿Ser mamá o ser pastora? Pensó la pastora. Y me dijo a mí, es ser pastora. Entonces yo dije, claro, porque a tus hijos vos les decís algo y lo tienen que hacer. Bueno. Y a los hermanitos vos les decís algo y ponele. ¿No? Pasó ese proceso. Y por más que Dios, por más que el mundo pueda decirme, ay, vos no tuviste hijo. No tuve hijo porque Dios no quiso, pero estoy bien. Tengo ventajas y tengo desventajas, como todo, pero estoy bien y le doy gloria a Dios, porque tengo lo que Dios quiso que yo tenga en este tiempo. Y aun cuando no pude tener hijos en lo natural, la palabra dice que la que nunca estuvo de parto tiene que estar con voces de júbilo, porque son más los hijos de la que estaba desamparada que la que estaba con esos problemas de que, no voy a tener un hijo, esto, lo otro. Dios te dice, vamos, regocíjate, porque los hijos tuyos van a ser muchos más que los que son de la casada. Vamos, regocíjate, que el problema, la situación que estás pasando pasa, pero tomado de la mano del Señor. No podemos ir ni a diestra ni a siniestra sin el Señor. Siempre tomado de su palabra. Siempre. La palabra la tenemos que vivir, me enseñaron. Y duro es vivir la palabra, ¿o no? Porque cuando te dice el Señor en el reino de los cielos, por eso en el reino de los cielos el lenguaje es diferente a lo de esta tierra. Te lo dije recién, cuando Dios te dice fuerza, te dice valiente. ¡Wow! Sí, pero vas a tener que esforzarte y ser valiente, porque vienen cosas que te van a hacer claudicar. Dice que Abraham caminó como viendo al invisible. ¡Wow! Y era amigo de Dios, porque le creía. Escuchó una voz en medio de su casa con su familia y le dijo, vamos, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, yo te voy a llevar a un lugar mejor. Pero no le dijo ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Él se levantó, dejó a su gente y se fue tras la voz de Dios. Qué tremendo que nosotros podamos entender o hacer lo mismo que hizo Abraham. O los discípulos, cuando el Señor pasaba, le dijo, hey, Mateo, sígueme. Dice la palabra que dejó todo y le siguió. Cada uno de ellos. Ahora yo pregunto, nosotros que decimos estar en el reino de los cielos, ¿dejamos todo por seguir al Señor? ¿Dejamos realmente todo por seguir al Señor? Es que bueno, pastor, es que es un proceso, es que hay que entender. Claro, cada uno lo entiende a Dios de la manera que, como decíamos,
quiere creer y querer hacer su voluntad. Pero si nosotros lo hiciéramos de la manera que Dios lo espera, todas las cosas serían más fáciles o con más celeridad. Tendríamos hoy una iglesia que anda delante de la gloria de Dios. Y no como raquítica, ¿no? Cuando cada domingo, cada vez, claro, hay problemas, hay situaciones, hay cosas difíciles que pasamos, pero los miércoles, mire, parece que hay una dureza desde que empieza la reunión. Y acá las chicas se esfuerzan, Julieta, Vanina, los chicos, Nahuel, Juan, para que la gloria de Dios caiga. Pero saben, la gloria de Dios va a caer cuando usted y nosotros juntos nos esforzamos a creer y hacer la voluntad de Dios y decirle, como decía la pastora, venga, dele gloria a Dios. Gracias a Dios por un día más. Gracias porque puedo estar en tu casa. Gracias porque, Señor, en tu casa puedo entregarte mi carga, mi peso, mis preocupaciones, todo lo que estoy pasando, despojarme, Señor, gracias. Y dice la palabra que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Mire, cuando entendamos la iglesia que la alabanza y la adoración no son solo música, es repetir, es proclamar la palabra, porque es así, proclamamos la palabra cuando estamos cantando y adorando, pero hacerlo con entendimiento. Cuando hacemos eso hay una gloria que baja, hay ángeles que suben y bajan ministrando y te están dando fuerza, te están dando todo lo que vos necesitas. Es así. A la que está desamparada, al que está pasando momentos difíciles, dice una promesa segura: tendrás muchos más hijos. ¿Qué significa? Que la despreciada, la que no tenía lugar, la que estaba de proceso en proceso, la que se encerró en el cuarto, la que no tenía ánimo, a esos Dios les da esperanza segura. Todas esas falsas heridas, procesos, sirven. Todas esas faltas, heridas y procesos que pasamos sirven. ¿Sirven? ¿Para qué? Para forjar el guerrero y la guerrera que hay dentro nuestro. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Dice que a Geón, cuando se le presentó, le dijo: Geón, varón valiente y esforzado. ¿Qué tenía de valiente Geón y qué tenía de esforzado si se estaba escondiendo en medio de las cuevas cuando venían a robarle las lentejas, toda la plantación que tenía? ¿Qué veía Dios? Decirle al que está al lado tuyo: vos sos valiente y esforzada o esforzado. Vamos. De parte de Dios te lo digo, sos valiente, esforzada. Porque Dios hoy te está dando esta palabra y nos está recordando que en los planes de Él no está la derrota en tu vida, no está la enfermedad en tu vida, no están los procesos dolorosos para que te quedes en eso. No, es todo para que crezcamos, para que entendamos que hay un Dios de los cielos que está esperando ver lo que nosotros decimos creer. Hay un desafío en esta noche. Hay un desafío. Y mientras me acordaba de esto, esta palabra, me acordaba de las heridas, ¿no? ¿Cuántos tenían heridas o tienen heridas? A ver. Yo tenía y tengo de tanto en tanto, obvio. No se cortan a veces, un descuido. ¿Sí? Yo tengo acá una herida, una vez me cortaron así y salió la sangre. Hace años, no sé, más de 20 años, pero como que queda una cicatriz. No se me ve nada, pero cuando yo me hago así hay una parte que no está sensible. Y recuerdo
¿qué es lo que pasó? Hay heridas que recibimos nosotros, como esa que le contaba recién de esta persona que me dijo: vos no tenés hijos, no sabés. Fue una herida, pero esa herida fue puesto bálsamo del cielo. Yo quiero decirte en esta noche que hay heridas en tu corazón que Dios pone bálsamo del cielo. Anímate a creerlo en esta noche. Esas heridas que te hicieron, esas palabras que fueron como piedra a tu corazón, a tu alma, y que te hirieron, esas heridas, el Señor en esta noche pone su bálsamo de sanidad y te dice: yo estoy contigo, yo vi tu situación, yo sé por lo que estás pasando, y yo te digo que si te animás a creer, de esa situación salís pronto en victoria. Hay victoria para los que creen. Hay victoria. Mire, me acordaba, hay un arte japonés que se llama kintsugi. No tuve tiempo de darle la foto a los chicos, me olvidé para ponerlo, pero usted búsquelo. Un arte japonés que se llama kintsugi y consiste en la reparación de una cerámica que no esconde las fracturas, sino que las embellece usando laca de resina que se llama urushi. Y esa laca la mezclan con polvo de oro, dejando las cicatrices visibles y valorizando la historia del objeto. ¡Wow! Y valorizando la historia del objeto. Heridas, resina, laca, mezclada con oro. Para los japoneses, más allá de la artesanía, el kintsugi es una filosofía de vida que enseña a aceptar y mostrar las propias heridas y cicatrices, convirtiéndolas en parte integral de la belleza y fuerza de un objeto o de una persona. Me encanta esto. Imagínate tu corazón roto en 1000 pedazos. Y el Señor, que es experto en quebrantos, en roturas, en quiebres, agarra tu corazón, tus pedacitos de corazón, y los pone todo allí al lado de Él. Y con la unción del Espíritu Santo va uniendo esos pedacitos y poniéndole más que ese oro para restaurar. El salmista David, o el hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, en los salmos narra sus heridas. Salmo 142 dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. En el 143 versículo 4 dice: está desolado mi corazón. En el Salmo 70 dice: estoy afligido y menesteroso. En el Salmo 55:4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. David, un hombre roto en 1000 pedazos por traiciones, por engaños, por trampa, egoísmos, desechado, perseguido, dejado en el fondo del tarro. Cuando el profeta fue mandado por Dios a ungir al futuro rey, David no estaba entre sus hermanos, estaba lejos. Y el profeta le dijo: no es ninguno de estos. ¿No tenés otro hijo? Sí, pero es el que está allá. Anda a traerlo porque no vamos a comer, no vamos a hacer nada hasta que venga. El desechado, el roto, el despreciado por su familia,
A ese Dios eligió. A lo vil del mundo, dice la palabra, eligió Dios para avergonzar a los sabios. Al vil del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Porque Él se manifiesta cuando estamos rotos en 1000 pedazos. Él nos ama, es nuestro Padre. Pero el Señor dice de David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque eligió creerle a Dios. Y Él le permitió restaurarlo con el mejor ungüento que pueda haber, su presencia. David valoró el cuidado de Dios. Y cuando metió la pata en un momento con Betsabé, dijo, por la situación desencadenada de esa falta que él tuvo, el meterse con una esposa de un capitán suyo, de un soldado suyo, y después querer, como se embarazó, quiso que vuelva a la casa para que esté con la mujer y tapar el pecado, y no pudo hacerlo porque fue más fiel el soldado que David. Entonces lo mandó a lo peor de la batalla para que tenga una muerte segura y él pueda decir, bueno, esta señora que quedó viuda la traigo conmigo y yo la voy a cuidar, y tener una cierta valoración delante del pueblo. Pero Dios lo ve todo. Aún ese hombre sirvió para enseñar algo en el día de hoy, a mi vida y a tu vida. Esa situación. Pero David entendió esto después de que el hijo que había tenido con Betsabé murió, y le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Valoró la restauración de Dios, valoró la presencia de Dios. Hoy quiero decirte que Jesús es el varón de quebrantos. Nadie más roto que Él. Pero en el Salmo 147:3, que dice, por favor, ¿lo pones en la pantalla? En el Salmo 147:3, escuche, lea conmigo, que dice, Jesús, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él te sana. Nadie más quebrantado que Él, nadie más desechado que Él. Es mucho más valioso que el arte del Kensuki, porque el que une nuestros pedazos es el Espíritu Santo y lo sella con su presencia. Por eso lo primero que tenemos que hacer es escuchar su voz. Segundo, creerla. Tercero, obedecerla. Y cuarto, actuar conforme a lo que Dios me pide. Cambia el estado de ánimo. Empieza a ver al invisible. Dios no se olvida de ti, porque todo está listo para pasar a la nueva temporada con una mente de reino. Una vez más, anímate a creerle a Dios. Llega una nueva temporada en nuestra vida, iglesia. Llega una nueva temporada en tu casa, en tu familia. Llega una nueva temporada, un renuevo, un renovar las fuerzas. En el versículo 2 de Isaías 54 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa, alarga tu cuerda y refuerza tus estacas. Ensancha, abrí, expandite. Pero nos habla acá a la mente, a que dejemos que la palabra trabaje en nosotros, a
que podamos tratar de entender. Mire, yo es como que estoy aprendiendo el lenguaje, trato de aprender el lenguaje. ¿Vieron cuando uno quiere aprender un idioma? ¿No? Es difícil, ¿no? Aprender un idioma, inglés, japonés. Pero, o los niños cuando les enseñamos a decir palabras, ¿cómo les cuesta? En el reino de los cielos también tenemos que aprender a hablar como Jesús nos enseña. Entonces, ensancha, ¿qué? Ensancha la mente, extender la mente. Vamos a tratar de lo que no entendía, tratar de entenderlo, pedirle al Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que me va a hacer entender todas las cosas, no poquitas, no algunas, todas las cosas. Por eso es necesario en este tiempo meternos en esa presencia de Dios, envolvernos en su gloria, y para que podamos vivir esa gloria de Dios y esa palabra, y poder todos los días tener esa victoria segura en Cristo, poder vivir la palabra. Tenemos que despertarnos del sueño, tenemos que venir aquí, y como el pastor siempre dice, ¿no? ¿Qué le gusta al pastor? Que cuando viene oremos, estemos orando, estemos buscando de la presencia de Dios. Es que a eso tenemos que venir a la iglesia. Decirle que está lo tuyo. Tenemos que venir a la iglesia a orar, a buscar a Dios, a hacer que la gloria baje, a hacer que los milagros se sucedan. ¿Saben? Los milagros se suceden porque hay corazones rendidos, corazones que le creen. Simplemente por eso lo hacemos difícil nosotros. Decirle que está lo tuyo, no lo hagas difícil. Vamos. Dios, el evangelio es algo fácil y bueno. Dios no nos da cosas difíciles, no. Recordaba esto, y ya vamos terminando. Recordaba esto, que una vez un predicador dijo: esta es una iglesia de avance. Después lo dijo el pastor. Es una iglesia de avance, una iglesia que avanza, una iglesia que no se queda, una iglesia que siempre está en movimiento, una iglesia, en eso se manifiesta la gloria de Dios. Cuando usted se pone a trabajar para las cosas de Dios conforme a todas lo que se tiene que hacer, ¿no? Servimos porque entendemos por qué lo hacemos. Hay un modelo para servir. No es a la manera que yo quiero, no es como yo quiero, no es cuando yo quiero. Hay un orden. Decí conmigo al que está al lado: hay un orden. Y todos tenemos que seguir ese orden. Entonces, tengo que bautizarme, tengo que pasar por los módulos, tengo que ir al encuentro primero porque es necesario empezar a sanar todas esas heridas, y seguir yendo al encuentro cuantas veces necesite, porque siempre hay heridas que sanar. Creo que yo he ido creo que solamente no fui a 1 o 2 encuentros, pero después con Martita lo hicimos todo, desde que comenzamos. Y siempre hay cosas que sanar, y siempre hay cosas que Dios nos va a enseñar, y siempre hay momentos tan sublimes en el que te vas a encontrar con el Señor y te van a quedar sellados en tu corazón, y van a ser el momento valioso que te vas a acordar en los momentos difíciles. Esa vez el Señor estuvo conmigo. Esa vez el Señor me habló. Esa vez el Señor, yo sentí que pasaba, que había un fuego. Experiencias con Dios nos hace falta, iglesia. Conocerlo al Señor como Él nos conoce. Frenar un poquito, decirle que está lo tuyo: para un poquito, para, bájate de la Fórmula 1 con la Pinto, frena un poquito. Vamos a proponernos algo: cambiar la mentalidad. ¿Qué le parece? ¿Vamos a cambiar la mentalidad? ¿Vamos a darle a Dios lo que se merece? La palabra dice así en Eclesiastés 10:7:
por favor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 7. Lea conmigo, por favor, que dice: vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Eso lo dijo Salomón. Vi príncipes que andaban como siervos. Y los siervos, los esclavos, andaban a caballo. Decirle que está lo tuyo. ¿Vos qué sos? ¿Príncipe, princesa o siervo o esclavo? ¿En qué andás? La palabra dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. La palabra dice que nosotros tenemos un rey. Y el rey es el Señor Jesús. Y que nosotros estamos con Él sentados en lugares celestiales junto a Cristo. La palabra nos da una posición. El Señor dice: ustedes tienen que estar allí haciendo todo lo que yo les estoy ordenando, porque vengo pronto. Ustedes, iglesia, son los que van a hacer como lo que hacía Juan el Bautista, preparar el camino para la venida del Señor. Somos la iglesia, somos príncipes y princesas de Dios, que tenemos que tener una posición espiritual en el Señor y saber que tenemos autoridad delegada por Dios para que los cielos se abran, para que las tinieblas retrocedan. Tenemos que tener ese momento de decir: no, estoy haciendo algo mal, no estoy en el lugar que tengo que estar, tengo que estar delante de la presencia de Dios, tengo que posicionarme en donde Dios me puso. ¿Por qué le voy a decir yo a Dios: no, Señor, esto no es para mí? Si Dios le plació ponerte en un lugar, si a Dios le plació ponerte en ese lugarcito, ahí tenés que dar fruto, ahí tenemos que dar fruto, ahí tenemos que dar fruto. ¿Cómo andamos? Escuche, de Cosquín a Cañada de Gómez, localidades de Córdoba, hay 391 kilómetros, literal. ¿Cuánto tenemos nosotros de Cosquín a Cañada de Gómez? ¿1,5 cuadras? ¿Cómo te estás preparando para marchar de Cosquín a Cañada de Gómez? ¿Estás preparando el caballo? ¿Estás preparándote en lo espiritual? Porque nos queda una nueva temporada por alcanzar. Dios nos está diciendo: no van a entrar en esa nueva temporada si no sacan la queja, si no sacan aquello que está sobre sus vidas con tristeza. Dios no nos va a llevar a esa nueva temporada o a ese lugar de regocijo y descanso si no tenemos la actitud de creerle a Dios y de querer hacer su voluntad. Es que necesitamos querer hacer su voluntad. La palabra dice que Él pone el hacer como el querer de su buena voluntad, pero Dios no maneja tu voluntad ni la mía. Nuestra voluntad la cedemos. Nosotros somos los que le damos el permiso a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Así que, iglesia, llega una nueva temporada. Tenés que despojarte de todo lo viejo, de todas aquellas cosas que son pequeñitas, despojarnos de todo eso y ayudarnos unos a otros a crecer, a madurar, a entendernos. Una de las cosas que decía el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos, y dice: por estas cosas van a saber que son mis discípulos. ¿Por qué, Señor? Por el amor que hay en medio de ustedes. Que la gente pueda ver que nos amamos de verdad. Decirle: vamos a amarnos de verdad, vamos a ayudarnos de verdad. Vamos a dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. Vamos a entrar en esta nueva temporada, Vanina, con gozo, con alegría, con regocijo. Hay un barquito que se está moviendo, y ese barquito que es del Shaddai. Yo no sé si se podrá traer, pastora, el barquito. Está la pastora, se fue la pastora también. Nos dejó sola.
¿Se podrá traer el barquito? Hacemos un lío acá, para ayudarnos a que esta nueva temporada nos levantemos, nos esforcemos, nos regocijemos, porque hay algo glorioso que viene y Dios lo está anunciando. Dios lo está anunciando en este tiempo. Pastora, ¿podemos traer el barquito? Sí, traiga el barquito se está moviendo, vamos, ponete de pie y empezá a cantar en esta noche. Viene una nueva temporada en mi vida, Dios me lo está diciendo, vamos, viene una temporada. Yo tengo un barquito que anda en alta mar y en ese barquito mi capitán es el Señor Jesús, amén. Regocíjate y canta, hija de Sión, vamos, regocíjate y canta. Hay una nueva temporada, vamos, vamos. Estaban en el puerto los chicos de alabanza. Espere. El barquito, ahí lo está trayendo. Mire, viene el barco del Shaddai. Alégrese, gócese en esta noche. Llegó ¡vamos! Mi mejor temporada. Decile al que está al lado tuyo. Los pozos que secos estaban. Todo lo que estaba triste cae Hoy por se ti. llenan y rebosan con el poder de mi fe. Créele. Llegó mi mejor Llegó tu mejor temporada. temporada. Los pozos que secos Sí, estaban. Señor. Hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Renuncio A ver todo lo que se suma. renuncio a la crisis, renuncio a la deuda. Nada me detiene, tengo sus promesas. Llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda. Nada me detiene, tengo sus promesas.
tristeza, la angustia. Amén. Así que le damos gloria a Dios. El altar está abierto. Todos los que necesitan renovar las fuerzas, que le oremos ahí, que le ayudemos a que pueda creerle un poco más a Dios, puede venir aquí adelante y andate con esta alegría, con este gozo renovado a tu casa. Lleva la gloria de Dios a tu casa. Allí donde hay tristeza, cuando un hijo de Dios entra, recibió la palabra y entra a ese lugar de tristeza, el ambiente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Lo que estaba sucediendo en tu casa va a cambiar, porque vos llevas gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga. Vamos a bendecir al Señor, a orar ahí.